Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios todos juntos. Dice así la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Nadie está siguiendo la lectura? Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos. En esta mañana queremos encomendar en tus manos este tiempo de tu palabra bendita, que tú estés hablando, Señor, a tu iglesia como lo sabes hacer. Yo pido, Señor, que uses mis labios, Señor, para hablar a mis hermanos, que ellos puedan ser edificados, Señor, a través de esta palabra y podamos, Padre, ser buenos discípulos tuyos, fieles discípulos, Señor. Bendícele esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el título: el precio de ser un discípulo de Cristo. El precio de ser un discípulo de Cristo. Cuando entramos a la vida cristiana, hermanos, es un gozo, es una alegría para nosotros saber que Cristo nos salvó, nos perdonó, somos hijos de Él y ahora tenemos privilegios de la vida eterna, hermanos, y nos sentimos contentos, ¿no? Hemos llegado a tener la salvación por gracia, regalo de Dios, y ese es el primer paso, hermanos, ¿no?, que hemos dado de verdad. Todos felices, pero también, hermanos, hay otro paso que tenemos que dar. El deseo de Dios no solamente es que tú te quedes siendo un creyente, ¿me entiendes?, salvo. Dios también quiere que des otro paso, hermanos, que es el de ser discípulo de Él. Y eso es también cuestión de decisión, hermanos, ¿no? Tú tomaste una decisión de poder abrir tu corazón a Cristo, eres salvo, bien. No vas a ir a la condenación nunca más, tienes la vida eterna, pero ahora Dios también quiere que maduremos en la vida espiritual y podamos dar también un paso de ser discípulos del Señor. El ser creyente es una cosa, el ser discípulo es diferente. El ser creyente, hermanos, implica, hermanos, de que tú eres salvo, vienes a la iglesia, aprendes a leer la Biblia. El discípulo, hermanos, es un paso más de compromiso que tiene que ver con otras responsabilidades ya de dejar atrás y a la vez también asumirlas, ¿ya? Entonces, tu amor por Dios debe ser superior a los demás, hermanos. El amor a Dios debe ser superior a todo lo demás. Ese es el primer punto que debe tomar en cuenta un discípulo de Cristo. Quiere pagar el precio. El primer precio que tiene que pagar un discípulo del Señor, no creyente, sino discípulo, es entender que su amor a Dios debe ser superior al amor de todo lo demás. La Biblia utiliza un término, una palabra, aborrecer. Grandes multitudes iban con él y volviéndose dijo: si alguno viene a mí, miren, hermanos, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces no está diciendo no puede ser creyente, ¿no?, sino discípulo. Discípulo es uno que quiere seguir las pisadas de su maestro, que está aprendiendo de él, un discípulo. Entonces dice claramente la palabra de Dios: el que no aborrece. Literalmente podríamos decir aborrecer, odiar, ¿no? Si eso fuera así, hermanos, habría una gran contradicción contra los otros versículos que dice: ama a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Me entiende? Habría una contradicción. Pero cuando vamos a ver al término original, hermanos, en la cual se escribió la Biblia, que es el griego, esa palabra solamente significa amar menos, ¿ya?
amar menos. Entonces, amar menos, ¿en qué sentido? Si estamos hablando de ser discípulos del Señor, entonces nuestro amor por Dios debe ser superior, hermanos, al amor que puedas tener por la familia, por los hermanos, por las hermanas, por tu madre, por tu padre. Y no es que está Dios sacando o contradiciéndose a su palabra, no, hermanos. Simplemente está ayudándonos a entender el orden de prioridad que debe haber dentro del amor que nosotros debemos tener a los demás. Entonces, el amor a Dios debe ser superior a los demás. ¿Quieres ser discípulo del Señor? Entiende, hermanos, que tu amor a Dios tiene que ser superior. El discípulo del Señor no puede estar poniendo excusa, hermanos. ¿Sabe qué? No puedo venir a la iglesia porque, bueno, hoy a lo menos estaba un poco mal el clima, ¿no es cierto? El discípulo dice, más adelante decía, después de amor a todos los seres queridos, ¿no? Habla también y aún también dice, el que no renuncia, dice, aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aún dice su propia vida, no solamente el amor a Dios hacia los demás va a ser superior, el amor a Dios debe ser superior que a los demás, sino también el amor a Dios, que amo a Dios, debe ser superior que al amor que tengo hacia mí mismo. ¿Me entienden, hermanos? Entonces nosotros a veces tratamos de cuidarnos, ¿no? No me voy a resfriar, si voy un poco frío me voy a resfriar, o si está calor me voy a quemar, no sé. Hay muchas cosas que nosotros ponemos, hermanos, de excusa, ¿no es cierto?, en nuestra vida. O no nos gusta sufrir un poquito, digamos, cuando se trata del servicio de Dios, porque hay que, bueno, es el precio que hay que pagar, ¿no? Entonces dice Cristo, el que ponga el amor de uno mismo por encima del amor de Dios no es digno de ser mi discípulo. Creyente, no, Dios no te priva. A todos dice Dios, el deseo, la voluntad de Dios es que todos le conozcan a Él, pero discípulo es una responsabilidad, es una decisión. Tienes que decidir tú ser un discípulo del Señor, no solamente creyente, sino discípulo. No podemos amar más a Jesús a menos que hayamos determinado amar menos a todo lo demás. Reitero otra vez, hermanos, no podemos amar a Dios o a Cristo más si no hemos determinado amar menos a todo lo demás. Ya has determinado, hermanos, esto en tu corazón, amar menos a tu esposa, hijos, padre, madre y aún tu propia vida, porque eso se trata, hermano, de ser un discípulo del Señor. Todo es cuestión, hermanos, de decisión y determinación, es cuestión de prioridad. Esta mañana probábamos un poquito, ¿no? Orden de prioridad. Bueno, en la primera parte todos lo pelaron, ¿no? Dijeron, bueno, primero esto tengo que gastar y después al final ya lo que sobra para Dios, no es así. Entonces es prioridad. Cuando se trata del amor, hermanos, sabe que a veces nos volvemos generosos, ¿no? Con la familia, somos generosos cuando nos conviene, pero cuando no, no. Tal vez la esposa se siente cansada y dice, bueno, hoy no quiero ir a la iglesia, y le dice a su esposo, no, mejor, ¿por qué hoy no vamos? Podemos ir el martes, hay estudio bíblico, vamos a ir el martes. Esta noche no vayamos al culto, estoy cansada. Y ya el esposo, digamos, tan bueno y generoso, dice, sí, esposa, te entiendo, mire, entiendo que estás cansada, hoy no vamos a ir al culto. Discípulo del Señor, hermanos, tiene que vencer ese obstáculo. El discípulo del Señor dice, mira, mi amor, sé que estás cansada, pero la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? A eso, no dejando de congregarnos, es un principio. Dios quiere que nosotros nos congreguemos. Además dice Isaías 41:10, si no me equivoco, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Entonces, esposa, levántate, vamos a la iglesia. Ahora, a veces ahí ya empiezan los problemas, hermanos. Y la esposa dice, te dije que hoy me siento cansada y no voy a ir. Empiezan las dificultades, los conflictos. La esposa, hermanos, dice la Biblia, debe estar sujeta a su esposo, ¿no? La Biblia dice que debe estar sujeta. Si el esposo le dice, vamos a ir, pues aunque se venga cansada, lo que sea, hermanos, dice, ella tiene que obedecer. Esa es su responsabilidad. Ahora, no es que esté yendo yo, hermanos, a favor de los varones, ¿no es cierto? Y estoy tratando de esclavizar a las hermanas, pero la Biblia, Dios puso a alguien para que pueda liderizar en el hogar. Y esa cabeza, hermanos, es el esposo. Si el esposo, por ejemplo, se va a poner tan compasivo, tan amable, tan, hermanos, como se dice, blando,
va a terminar dejando, hermanos, descuidando todo. No vamos a la iglesia, podemos leer nomás la Biblia, o podemos escuchar un mensaje, o en la televisión igual da el mensaje, da en enlace, hay predicaciones, escuchamos igual. No, hermanos, hay una responsabilidad que tenemos que cumplir. Entonces el discípulo del Señor tiene que vencer todo eso, amar más a Jesús, porque si amaba más a la esposa, entonces dice, quedémonos. Te entiendo, mi amor, yo te amo, entonces, pero el amor de Dios quedó debajo del amor a la esposa. Los hijos igual. ¿Cuántas veces, hermanos, los hijos, ¿no es cierto? Decimos, ¿no? Ay, mi hijito, todo te queremos cuidarlo, queremos, parece, ponerlo en una bolita de cristal hacia el hijo, ¿no? Y le cuidamos de todo, que no puede salir afuera al viento, que se va a resfriar, que no puede salir al sol, que se va a quemar, que no puede hacer nada de todo esto, hermanos. Y así estamos, y muchas veces no vienen a la iglesia. He escuchado casos así, no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque la razón del hijo. La Biblia dice que los hijos son bendición de Dios. No son, hermanos, los hijos para separarnos de Dios, ¿me entiende? Los hijos no son para separarnos de Dios, más bien es un privilegio tener hijos, deben ser una bendición. Hay que traerlos a la iglesia y que aprendan ellos la palabra de Dios. Ahora, cuestión de fe también. Puede resfriarse su hijo, también está frío, puede resfriarse, sí, pero si tú confías en Dios, ¿acaso Dios no puede cuidar? ¿Acaso Dios no puede cuidarlos a ustedes? O tal vez digas también, no, es muy lejos para venir a la iglesia y tarde ya no puedo volver y es peligroso. El enemigo siempre va a poner toda clase de obstáculos para que tú no vengas a la iglesia. Que tenemos que salir a pasear, que ya no salimos tiempos, que tenemos que salir a cenar, que ya hoy nos toca la salida. Hermanos, tenés lunes, tenés miércoles, tenés viernes para poder salir, que no tenemos servicio, puedes hacerlo. O puedes hacerlo en la tarde, tranquilamente, puedes salir a divertirte con la familia, no estamos privándote de todo eso, es tu responsabilidad, pero tu responsabilidad con Dios es lo primero. ¿Me entienden, hermanos? Tu responsabilidad con Dios es primero. Como cabezas del hogar, como varones, tenemos que llevar esto, hermanos, somos los responsables de llevar esto. Nosotros somos responsables de a qué hora tiene que levantarse nuestra familia, levantarnos nosotros mismos, a qué hora tenemos que venir a la iglesia. Porque si como cabeza nosotros no ponemos eso en prioridad, en orden, no ponemos, entonces ¿quién es el responsable? No voy a decir, por tu culpa siempre llegamos tarde. El esposo es la cabeza. El esposo es la cabeza, ¿no? Es cuestión de que uno se ponga, ¿no es cierto? Como esposo dice, mira, vamos a darle lo mejor a Dios. Si como cabeza no decimos eso, no vamos a determinar dar lo mejor a Dios, entonces siempre las obras, siempre, mala gana, siempre, hermanos, le damos a Dios, no hay hábitos buenos, no leemos la Biblia, no oramos, no venimos a la iglesia, o si venimos, hermanos, no venimos con ese corazón. El esposo tiene que estar con ganas, con ánimo, hermanos, tiene que ser ejemplo para su familia, su esposa, de alabar a Dios, de estar atento a la Biblia, ¿no? A la palabra de Dios, al mensaje, subrayando versículos. ¿Cómo quiere que lo hagan los demás si él no lo hace como ejemplo? Ahora tal vez no está el esposo acá. La esposa, ejemplo, ¿no es cierto?, para los hijos. Y en general, hermanos, todos tenemos que tener ese deseo de querer aprender la palabra de Dios. Todos ese deseo de aprender la palabra de Dios. Yo quiero marcar los versículos. Yo quiero aprender a memorizar versículos. Yo quiero alabar a Dios con todo el corazón. Por eso, no nos conformemos, hermanos, no digamos, nosotros somos bautistas, somos quietitos nomás, nosotros no somos como aquellos emocionales, criticamos a los demás, pero a veces ellos están adorando más en espíritu y en verdad que nosotros. Nosotros como que, hermanos, como que fríos, así somos, no. ¿Acaso la Biblia dice eso, hermanos? ¿De dónde hemos sacado ese principio? Corazón alegre, hermosea el rostro, dice. ¿Acaso dice la Biblia que todos los cristianos somos aburridos? ¿No dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz? Si uno hay amor en el corazón, si hay gozo en el corazón, ¿acaso va a estar todo triste, hermanos, aburrido, viniendo a la iglesia? No, hermanos, eso no es así. Es que nosotros nos estamos convirtiendo en un ambiente, hermanos, por nuestra condición, por nuestra actitud, ¿me entienden?
No estoy diciendo que te vas a empezar a moverte, a bailar acá, pero sí puedes tener un corazón alegre que adore a Dios, que exalte a Dios de verdad, en espíritu y en verdad. Porque cuando tu espíritu te mueve, hermano, ¿sabe qué? La parte emocional también mueve. Lo malo es que empieces a moverte por la parte emocional externa y no llegue a tu corazón, no llegue a ser una adoración en espíritu y en verdad. Pero si nace de tu corazón, del espíritu, nace, hermanos, puede provocar que uno a veces en un momento de alabar levante las manos, cierre los ojos, cante con todo corazón, y a veces, hermanos, hasta que se puede quebrantar delante de Dios. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta ya prioridad. ¿Qué es prioridad para ti? ¿Qué es prioridad? El trabajo es prioridad. Si yo amo más mi trabajo que a Jesús, que a Cristo, no puedo ser discípulo del Señor. ¿Cómo puedo saber si estoy amando más el trabajo? Hagamos un análisis, a ver, piense un poquito. ¿Cómo puedo saber más que estoy amando más al trabajo que a Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios y cuánto tiempo lo dedicas al trabajo? ¿Cuánto amor le das a Dios y cuánto amor le das al trabajo? ¿Cuántas veces te has tenido que sacrificar tu trabajo por el Señor? Ahí se ve el trabajo. ¿O has sacrificado al Señor por tu trabajo? Con esto ya vas descubriendo, ¿no es cierto?, a quién estás amando más. A veces tu trabajo no es prioridad, ¿me entiende? Dios es prioridad. A veces Dios te va a necesitar porque eres discípulo del Señor, o solamente te vas a quedar con creyente, como con creyente. Responsabilidad de venir a la iglesia y volver y nada más. Discípulo, hermanos, es un servidor. Discípulo es, hermanos, uno que anda con su maestro, como dice, ¿no? El que me sirve, sígame, dice, ¿no? Y donde yo estuviere, ¿qué dice la Biblia? ¿Han leído la Biblia, hermanos? Ahí estará, dice, mi servidor. En otras palabras, dice, mi discípulo estará ahí. Yo lo necesito, ahí está mi discípulo. Pero ¿cuántas veces ocurre esto? ¿Ocurre eso en tu vida, hermanos? Dios te necesita, hay que hacer algo. Ahí estoy yo. Dejo mi trabajo porque esto no es importante, no es prioridad. Si pierdo algo, no importa porque gano allá en el reino de los cielos más. Un alma, ¿cuánto le pondrían precio ustedes a un alma? Ganar un alma. A ver. ¿Cuánto lo pondrían un precio? Si tuviéramos que poner un precio, a ver. ¿Cuánto valdría un alma? ¿Será que vale más de 100 bolivianos? ¿Más de 200? ¿Más de 500? ¿Más de 1000? ¿100 dólares? ¿200 dólares? ¿500 dólares? ¿Cuánto cree que cuesta un alma? A ver. Porque esa alma va a vivir eternamente en el cielo o en el infierno. Hermanos, yo creo que no tiene precio, ¿no? Es grande el precio de un alma. Porque todos somos importantes para Dios y Dios ama a las personas, aún los que no le han conocido, ama. Entonces cuando tú pierdes, dejas de trabajar un día por venir a hacer un trabajo de ganar almas, no has perdido, hermanos. No digas yo he perdido, yo he perdido tanto, o calculamos inmediatamente, ¿no es cierto? Tanto voy a perder. No pongas eso, Satanás pone en la mente eso. A veces, hermanos, Dios, por eso que no podemos llegar, hermanos, a crecer, a madurar, a experimentar esa plenitud con Dios, porque estamos poniendo barrera y barrera y barrera, hermanos, y después nos preguntamos, ¿por qué no siento de Dios? ¿Por qué no puedo sentir la presencia de Dios? ¿Por qué no puedo sentir la comunión con Dios? ¿Por qué no tengo ganas de leer la Biblia, ganas de orar? Es que no te estás disponiendo, hermanos, tú no estás disponiendo tu corazón para que Dios pueda usarlo y manejarlo como quiere. Tú has decidido hacer tu propia voluntad. Tú has decidido ponerle términos a tu responsabilidad con Dios. Tú dices, yo este día puedo ir a la iglesia, el otro día yo decido no ir a la iglesia. ¿Sabe qué, hermanos? En la vida cristiana nosotros morimos, no hemos entendido que hemos muerto para nosotros mismos, hemos muerto. Juan estaba entendiendo ya, hermanos, lo que iba a suceder más adelante. Dice, es necesario que yo mengüe y él crezca, dice. Pero entramos a la vida cristiana, nosotros no hemos menguado solamente, hemos muerto para nosotros mismos. Hemos muerto para nuestros placeres, hemos muerto para nuestros intereses, hemos muerto, hermanos, para todo lo que es nuestro. Y estamos vivos para el Señor. Entramos a tener una vida para el Señor.
Ahora, pero ¿estamos viviendo, hermanos, para el Señor? ¿O somos como muchos que andan reclamando sus derechos, ¿no es cierto? No es que es mi derecho. No tenemos derecho como siervos de Dios, todos somos esclavos delante de Él. Entonces, hermanos, toma en cuenta, ¿no? Hay momentos donde Dios va a necesitar y tengo que elegir entre mis cosas que amo, mi trabajo, mi estudio, cualquier cosa, y Dios. ¿Cuál es más importante? Si tu corazón está endurecido, hermanos, no tienes nada para poder darle al Señor. Lo ves como algo menos importante o simplemente no entra en tu mente ese orden de importancia. Dios no es importante para ti. Un día, hermanos, se va a terminar el tiempo y tú como cristiano que estás afanado ahí, turbado con tu trabajo y no tienes tiempo ni para venir a la iglesia, peor para ganar almas, ¿sabe qué? Se va a terminar el tiempo, ya no hay más tiempo. Vas a ir al cielo y te vas a dar cuenta que no tenés nada para recibir allá. ¿Por qué? Porque no hiciste nada en este mundo. Si no hacemos nada, hermanos, aquí en este mundo, ¿crees que Dios nos va a recompensar allá? Nada. Sin perder la Biblia, hermanos, ahí, sin perder, vamos a Efesios, capítulo 1. Perdón, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Ahora, ¿puede entender, hermanos, lo que Dios quiere, lo que Dios dice en su palabra? Hemos sido hechos, dice, en Cristo Jesús, o Dios nos salvó, Dios nos perdonó, Dios nos hizo hijos para buenas obras, buenas obras. No estoy diciendo debemos hacer buenas obras para ganarnos la salvación. Nada que ver, hermanos, porque más antes ya terminó, habla el versículo 8 y el 9 habla de la salvación, y luego el 10 habla de lo que debemos hacer después de ser salvos. No hay que mezclar la una y la otra. Hemos sido creados, hemos sido salvados, dice, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano, antes de que te eligiera, ya preparó para que anduvieses en ella, dice, buenas obras. Ahora, ¿qué obras estás haciendo, hermano, tú como creyente, y ya tal vez como discípulo? Esta semana, hermano, ¿qué hiciste de bueno, de buenas obras? En lo personal, ¿has hecho tu devocional esta mañana, esta semana, toda la semana? ¿Te has levantado temprano, has buscado a Dios, has orado? ¿Has estado pidiendo su voluntad, Señor? Porque nosotros diariamente tenemos que orar, Señor, guíame en tu voluntad, pedir la dirección de Él. ¿Qué es lo que quiere el Señor que haga? Ayer, por ejemplo, bueno, como yo como humano y ustedes como humanos, todos algún momento nos desanimamos, ¿no? Y queremos más dejar de hacer lo que hacemos. Ayer teníamos que salir a ganar almas, ¿no? En el grupo, la mayoría está en el grupo he anunciado y también el culto le he anunciado, pero lo real, lo triste es que nadie vino, hermanos. Nadie vino a ganar almas. Y yo también estaba un poco desanimado, hermanos, no vinieron, ya era las 4 y tanto y nadie llegó y más mi discípulo de mí no quiere ir conmigo. ¿Sabe qué? No quiere ir, dice, hoy no voy a ir. ¿Saben quién es mi discípulo, no? Entonces no quiere ir conmigo, hermanos. Yo le digo, anda, alistate y vamos a ir, te doy 5 minutos. Y ahí se fue. Y se había ido a esconder al otro cuarto, le apagó la luz y un rincón ahí sentado. Yo entré y no había nadie, le encendí la luz y ahí llorando, yo no quiero ir con usted. Algo tendría que ir a otro lado, pero yo le dije, esto es más importante que ir a otro lado. Y después oramos, hermanos, un rato, nos ponimos a orar y después salimos, Señor, guíanos, alguien puede necesitar de tu palabra. Y fuimos cabalmente, encontramos a una persona que estaba tirada en el suelo y
le hablé del Evangelio y empezó esa persona a conmoverse, ¿no es cierto? Y me dijo, a mí nadie me quiere, nadie me ama, dijo. Yo le hablé de Jesucristo, ¿no? De que Dios le ama, todo eso, y después de un tiempo, hermanos, él abrió su corazón a Cristo y le aceptó como Señor. Y anoche estuvo en el culto acá, sí estaba borracho él allá, y estuvo cansado, aquí también vino, se notaba cansado, pero hermanos, algo hizo el Señor, ¿no? Y pasamos pruebas todavía. Cuando ya fui, yo le dije, ¿dónde es tu casa? Vamos a ir a tu casa. Estaba sucio, todo tirado ahí. Vamos a ir a tu casa. Y fuimos, hermanos, llegamos por la Cumavi, me dijo que era por ahí. Después me dice, aquí, espéreme y yo voy a ir a cambiarme y vuelvo. A 5 casas, no quiero que me vea mi padre. Y después le esperamos, pues, no. Y pasó las 5 casas y seguía yendo. Y nosotros lo seguimos, pues no estamos en movilidad. Lo seguimos y siguió yendo, hermanos, 2 cuadras y después torció la cuadra y pensó seguramente que no lo vamos a seguir, ¿no? Y ahí estaba sentado. Y otra vez fuimos y le hablamos. ¿Y qué pasó? Le dije, le llamé otra vez y hablamos. Y yo le dije, háblame la verdad. Le dije, no, me estaba mintiendo muchas cosas. Entonces, otra vez volví a hablarle, mira, yo te quiero ayudar. ¿Tú crees que yo voy a perder mi tiempo? Le dije, saliendo de mi casa y yendo a compartir la palabra y hablando contigo, y después Dios me trajo, le dije ante vos, y Dios también hizo que yo viniera contigo. Quiero ayudarte. Tú puedes salir adelante, tú puedes vencer todo esto. Dios te está ofreciendo tu ayuda, le dije. Entonces dime la verdad. Y él me habló de la verdad, y después recién de esto me dijo, ya, ahora sí le voy a llevar a mi casa. Después fuimos otra vez 2 cuadras por ahí y ya llegamos a su casa, se cambió, se bañó y después vino a la iglesia. Estamos hablando, hermanos, de poder dar prioridad a Dios y dejarnos guiar por su voluntad. Cuando estás en la voluntad de Dios, Dios te guía a hacer muchas cosas, hermanos, muy lindas, muy grandes. Pero si no estás en la voluntad de Dios, nada, hermanos, de provecho, nada. ¿Sabe qué pasa? Días y días no haces nada para Dios. Por eso, el tema, hermanos, más difícil es poder estar en la voluntad de Dios. Los martes estamos estudiando este tema, hermanos, cómo entrar en la voluntad de Dios, cómo descubrir la voluntad de Dios. Y no es tan difícil, simplemente lo voy a resumir en una frase así pequeña, hermanos, el cómo estar en la voluntad de Dios, pero que esa frase implica muchas cosas, ¿no? ¿Sabe qué? Simplemente es morir a tu voluntad, nada más para estar en la voluntad de Dios. Porque no pueden haber 2 voluntades en tu vida, ¿me entiendes? No pueden haber 2 voluntades en tu vida. Está la tuya, está la de Dios. No puedes andar en las 2. Si llega a morir la una, ¿sabe qué? Va a quedar la de Dios. Si tú llegas a morir a tu voluntad, entonces queda la voluntad de Dios. Es ahí cuando vas a entender cómo Dios quiere que vivas, qué quiere que hagas, dónde quiere que vayas, qué quiere que dejes, qué quiere que emprendas. Muerto a tu voluntad. Fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios? Tal vez por años has estado buscando, yo quiero encontrar la voluntad de Dios, yo quiero encontrar la voluntad de Dios, yo quiero estar en la voluntad de Dios, yo quiero ser un siervo, yo quiero ser un misionero, pero no quieres morir a tu voluntad, entonces está muy lejos, hermano, de encontrar la voluntad de Dios. Prioridad. La familia a veces, hermanos, puede querer desviarnos, puede querer desanimarnos, pero recuerda, Dios es tu prioridad. Cansancio, todas esas cosas, hermanos, son típicas, ¿no?, de la familia. No vamos a la iglesia porque estamos cansados. Nuestro amor por Dios debe ser superior a la generosidad que podamos tener toda la demás, ¿no?, la familia incluyendo. Tenemos que aprender a aborrecer nuestra propia vida, ¿Sabe que el cansancio, hermanos, cuando tú estás en la voluntad de Dios, yo digo, no existe el cansancio. No hay, parece. ¿Quiere probarlo, hermanos? Empieza a involucrarse, termina el culto, haga algo más. Y mira, por ejemplo, tenemos ministerio en la cárcel. ¿Ustedes creen, hermanos, que nosotros volvemos tan agotados ya como que no hay fuerzas para venir a la iglesia cuando vamos a la cárcel? Yo digo, más contentos, más gozosos, más fuertes volvemos todavía. ¿Por qué? Porque hemos estado yendo a hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer ministerio, hermanos, ¿no? Donde tú puedes haz ministerio, sirve al Señor, dale prioridad a Él. Tenemos que determinar hoy si vamos a ser discípulos o vamos a ser creyentes.
¿Me voy a conformar solamente con ser creyente o voy a dar un paso de ser un discípulo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Están conformes ahí, como que se han acomodado, han encontrado un territorio y ahí están cómodos? ¿O quieren dar un paso de ser discípulo? Discípulo es sufrimiento, implica, hermanos, responsabilidad, implica sacrificio. Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las huellas del Maestro. Cristo sufrió. ¿O qué? Cristo fue un hombre cómodo, tenía su casa ahí, visitaba o recibía sus visitas. No. Cuando alguien le quiso seguir a Jesús, no dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y después Jesús le pregunta: ¿no? ¿Dónde vives? Él en un momento respondió, ¿no es cierto? Las zorras tienen guaridas, dice, ¿no? Las aves de los cielos nidos, y el Hijo del Hombre, dice, no tienen dónde recostar la cabeza. Esto significa, hermanos, que Jesucristo, cuando ya empezó su ministerio, antes sí tenía su casa, tenía su hogar, estaba ahí con su papá y su mamá, y tenía su taller de carpintería, trabajó ahí, pero después salió su ministerio, hermanos, ya dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Está todo el día predicando, enseñando la palabra de Dios, cansado de haber caminado muchos kilómetros. No está alguien esperándole, hermanos, en un hotel ahí para decir: Jesús, descansa. Él sufrió, Él se cansó. Él, hermanos, fue un ejemplo para nosotros. A veces cuánto nos cansamos, hermanos, simplemente con venir a la iglesia y ya no queremos volver otra vez cuando hay que hacer algún servicio. O no sé, hermanos, nos hemos vuelto, hermanos, estamos siguiendo no lo que dice la palabra de Dios, estamos siguiendo otra filosofía, otra costumbre, otra tradición, no lo que dice la Biblia. Cristianos, tenemos que sufrir por el Señor, hay que pagar precio por el Señor. Entonces piense, hermano, ¿se va a conformar con solamente ser creyente o va a ser un discípulo? Ser solo creyente es conformarnos con la salvación. Ser discípulo es estar dispuesto a aprender del Maestro, obedecerlo sin importar el costo. Es una decisión por fe. A veces implica, hermanos, que yo voy a, tal vez, aún hasta renunciar al trabajo. No crean que cuando Dios llama a la persona, y a veces le llama hasta renunciar al trabajo, al estudio. No estoy exagerando con esto, hermanos, estoy siendo realista. A veces Dios ha llamado, hermanos, a dejar el trabajo, dejar el estudio para llevarle a otro lugar, a ser un misionero y predicar la palabra de Dios. Hay testimonios, hermanos, de personas que han dejado. Último año de la universidad han dejado porque el Señor les llamó a hacer trabajo misionero. Y ahora ellos, la gente común dice: ese es un tonto, ese es uno que se hizo lavar el cerebro, ese es uno que no está pensando para tomar sus decisiones. No, hermano, ¿sabe qué? Dios es el que te controla nuestra vida. Cuando te entregas a la voluntad de Él, Él te va a hacer cosas que tú no piensas que puedes hacer. Pero eso a veces cuesta, y eso a veces tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo, hermanos, a que el Señor nos cambie los planes. Ayúdeme con los niños, por favor, ¿ya? Segundo, el discípulo, hermanos, de Cristo debe sufrir. Entonces ya hemos visto, hermanos, decía: ¿quieren ser mis discípulos? Jesucristo lo dijo, ¿no? Y si alguno viene en pos de mí, niega. Si alguno viene y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya lo hemos explicado ahora. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ser discípulo es, hermanos, también sufrir por Él. Discípulo sufre por Él. La vida cristiana no es fácil, requiere compromiso. El compromiso nos lleva, hermanos, a vencer ciertos obstáculos que se van a presentar. Si tú eres discípulo del Señor, entonces no vas a... Aquí estamos, hermanos, aquí estamos predicando, no es afuera. No se entretengan, ¿ya? Por eso los niños, les digo, los que salen con los niños, cuídenlo ya, por favor, para que no entretengan. Decía, hermanos, la vida cristiana no es fácil, requiere compromiso, y el compromiso lleva a vencer ciertos obstáculos que se va a presentar. El discípulo no se va a lo facilito, el discípulo no se hace convencer por así, hermanos. Tiene que tener convicción, tiene que tener firmeza, tiene que tener valentía, tiene que decir:
llueva o no llueva, yo voy a la iglesia. Ahora esto cuesta, hermanos, cuesta. Y especialmente este tiempo, hermanos, ¿sabe qué? Está un poquito, ¿no? Como que llueve, que no llueve, y muchos se han desanimado. ¿Ustedes creen que los hermanos que no vinieron hoy fue porque tienen otras responsabilidades mayores y es siempre, o sea, es razonable, es entendible su ausencia? No, la mayoría, hermanos, dijo, hoy va a llover y voy a la iglesia. Pues lo pelaron, hermanos, no llovió, simplemente era una prueba para ver quiénes son fieles. Sigamos. Gálatas 6:7 dice, de aquí en adelante nadie me censure, cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gálatas 6:17. Ahora más adelante, mira en 2 de Corintios 11:23 adelante, dice la palabra de Dios. Pablo es un discípulo, un apóstol del Señor y ha sufrido. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Luego dice en el versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahora, hermanos, ser discípulo del Señor es no sufrir. Pablo está enseñándonos una lección muy grande, hermanos, que el discípulo del Señor sufre, hermanos, tiene que sufrir, usted tiene que estar dispuesto. Hay un versículo que dice en la Biblia, a causa de Cristo os es concedido no solamente que le conozcáis a Él, sino que padezcáis también por Él. Se sufre, es un privilegio, sufrir por Cristo es un privilegio, que no sufras por estar haciendo el mal. ¿De qué manera estás sufriendo por Él? El discípulo significa, hermanos, disposición de una persona para colocar las demandas de Jesús por encima de ella misma y de su familia, y sus amigos y el trabajo. Los discípulos deben estar dispuestos a negarse a sí mismos por completo, ya sea, hermanos, tomando su propia cruz, lo que significa literalmente estar listo para el martirio, o metafóricamente morir a todos los deseos personales. ¿Qué cosas hay para mí que me gusta, que me complace? Pero por causa de Cristo dice, tengo que morir a todo eso. Estamos hablando, hermanos, de ser discípulos del Señor. El precio que hay que pagar como discípulo del Señor. Hay precio, no es nomás fácil. No crean que esos que están entregados a la obra de Dios no tuvieron que pagar un precio. Sí tuvieron que pagar un precio. Tercero, hermanos, el ser discípulo de Cristo implica calcular el costo de la entrega. Eso lo encontramos 28 al 33. Dice la palabra en el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000, con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz, le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Discípulo, hermanos, implica calcular el costo. No es nomás, digamos, yo emocionalmente uno puede decir, yo voy a hacer todo esto. Y después terminan, hermanos, renunciando a todo. Discípulo del Señor. El discípulo no tiene una opción, hermanos, de volver atrás. ¿Me entienden? El discípulo del Señor no tiene una opción a volver atrás. Jesucristo habló metafóricamente, usando el arado. Dice, el que pone la mano al arado y mira para atrás, no sirve para mi discípulo. Entonces, discípulos del Señor, si ustedes se consideran discípulos del Señor, si un día le han dicho, Señor, aquí está mi vida, yo quiero servirte, yo quiero ser un discípulo, ¿sabe qué? No vuelvan atrás, no retrocedan, no miren atrás.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sigamos adelante. Entonces no debemos estar jugando al cristianismo entre querer vivir para Dios y a la vez vivir para el mundo. El cristianismo, la vida cristiana no es un juego. No decís vos hoy, esta semana, me voy a congregar, voy a ir a la iglesia y la otra semana estoy libre, no voy. No, hermanos. Es poner a la mano al arado y seguir adelante, firme, venga lo que venga, desánimos, vengan las luchas que vengan, los obstáculos, tengo que superarlo, porque siempre van a haber obstáculos. ¿Acaso para Jesucristo fue fácil también hacer su ministerio? ¿No había algún momento, hermanos, donde la gente quería apedrearlo, quería matarlo? ¿No había, hermanos, persecución para los primeros cristianos? ¿No fue lucha, hermanos? ¿No fue, hermanos, estos que se mantuvieron firmes y murieron, hermanos, algunos decapitados, aserrados, murieron quemados, crucificados? ¿Fue fácil para ellos? No fue fácil. No tendremos que pasar lo mismo que pasaron ellos, pero hay cosas, hermanos, que no nos impiden seguir, que nos quieren frenar, que nos quieren hacer volver. ¿Qué cosas hay que te quieren separar de ser discípulo o que te están apartando, hermanos, de ser un discípulo, de pagar el precio, ¿no?, de ser un discípulo del Señor? ¿Has calculado bien el costo de lo que implica ser discípulo? ¿Sabes, hermanos, la vergüenza que puedes pasar si en algún momento tú estás diciéndole al Señor o estás en la iglesia, estás sirviendo al Señor, has dicho yo quiero ser un discípulo y después vuelves atrás? ¿Sabes la gente que se puede burlar de ti? ¿Sabes que muchos ya no pueden querer venir a la iglesia, hermanos, más? La vida cristiana no es un fuego, es una relación, es compromiso, es responsabilidad, es perseverancia, es entrega, es negación, es privilegio y no es una carga. Muchos dicen, hermano, la vida difícil, ser cristiano es difícil, tengo que ir el martes, tengo que ir el jueves, tengo que ir el sábado, tengo que ir el domingo en la mañana, tengo que ir el domingo en la noche. Es una carga si todavía tú no tienes a Cristo en el corazón. Va a ser difícil, no vas a poder y vas a abandonar. ¿Por qué? Porque no tienes el poder dentro de ti. No dijo Jesucristo cuando ya se estaba yendo y dijo, recibiréis poder. Si no tenemos ese poder, hermanos, para vivir la vida cristiana, vamos a renunciar en cualquier momento porque no es con mis fuerzas, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con una relación, la fuerza viene de Jesucristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De ahí viene la fuerza. La lucha es fuerte, el enemigo es fuerte, hermanos. Pero si estás con Jesús, si estás con Cristo, dice la Biblia, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. No va a poder el mundo con todo, hermanos, su estrategia que pueda venir a ti para desanimarte, para hacerte volver, para descarriarte del camino de Dios. No va a poder si tú estás, hermanos, afirmado en el Señor, si estás con la fuerza del Señor. Tome en cuenta entonces, hermanos, si hace la vida cristiana no es nomás venir a la iglesia y volver, es una relación, es compromiso, responsabilidad, es perseverancia. ¿Estás perseverando? Es entrega, te has entregado completamente a Él, es negación, te has negado a ti mismo, es privilegio. Ser un siervo, ser un discípulo del Señor es un privilegio. Nunca, hermanos, nunca tome la vida cristiana como una carga. No estás sirviendo, hermanos, a alguien que no se merece. Sí se merece, hermanos, porque Él dio la vida por ti, Él murió por ti, Él renunció, hermanos, a su reino para venir a este mundo a rescatarte a ti. ¿Acaso no vale la pena, hermanos, que tú te sacrifiques por Él? Claro que sí vale la pena. El mayor obstáculo que la persona para que no venga a Cristo, hermanos, es ser discípulos mediocres. El mayor obstáculo para que las personas no vengan a la iglesia, hermanos, no conozcan al Señor, es ser discípulos mediocres. Que no calcularon el costo de ser discípulos y ahí andan descarriados, viviendo vidas del mundo, amargados, desilusionados, llenos de problemas, cada día de mal en peor, haciendo quedar mal la obra de Cristo. Y la gente dice, si esto lo llaman vida cristiana, mejor no me hablen de Cristo. ¿Han escuchado afuera, hermanos, la gente hablando de esta manera? Sí, tienen razón, hermanos, porque ellos, quienes se consideraban un día líderes o estaban ahí por ellos en la vida cristiana, ahora están viviendo en fornicación, en adulterio, ahora están, hermanos, en borracheras. ¿Por qué? Porque no calcularon el costo. Seguir a Jesucristo, hermanos, implica un costo.
es perseverancia, es entrega, es sacrificio. No es renunciar el ser discípulo del Señor, hermanos. No es de discípulo del Señor renunciar a la vida cristiana. No es de discípulo del Señor, hermanos, vivir una vida a medias. Es relación, es comunión. El discípulo del Señor tiene que tener comunión porque se sabe que estás andando con el Maestro. ¿Me entiendes, hermano? Estás andando con Jesucristo. Si andas con Él, hermanos, vas a tener una relación viva. Va a haber la fuerza, va a haber la fortaleza, va a haber amor por Dios. Ese amor crece cada día más y más cuando tú te relacionas con Él. No podemos tener amor nosotros por Dios a menos que estemos relacionados con Él. Es necesario entonces calcular el costo, hermanos, de decir no hermanos, al yo antes de comenzar el camino. Es decir, hermanos, tenemos que calcular bien el costo, ¿no? ¿Cierto? No sea que en momento nos desanimemos y estemos haciendo quedar mal a la obra de Dios, hermanos. No podamos llegar al final. No, tenemos que llegar al final nosotros. Tenemos que perseverar hasta el final. Eso es hijo de Dios, tienes que perseverar hasta el final. No quedarte medio camino. Porque no hay razón para volver atrás, hermanos. No hay razón. ¿Acaso la gracia de Dios dejó de obrar? Nosotros somos salvos por gracia y por gracia nos mantenemos, hermanos, hasta el final. No estoy diciendo que tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. Mala interpretación de la Biblia. Nosotros perseveramos hasta el fin por gracia. Somos salvos por gracia y perseveramos por gracia. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Por eso dice la Biblia, fortaleceos en el Señor, ¿no? Un discípulo que se da por vencido a la mitad del camino, hermanos, porque ve que es duro o como la sal, hermanos, que ha perdido su sabor y no sirve para ser sazonada. No da sabor a la comida, sino sirve solamente para ser echada por el camino y ser pisoteada por los hombres. ¿Estás siendo una sal que da sabor? ¿Estás siendo luz para este mundo o tinieblas? ¿Estás siendo discípulo o solamente creyente? Reflexiona, hermanos, y voy a concluir. ¿Qué clase de discípulo te consideras tú? ¿Ya has aprendido a amar a Dios por encima de todo lo demás? ¿Amas a Dios por encima de todo lo demás, hermano? Cuando tienes que elegir entre una cosa y otra, ¿eliges a Dios? Si no es así, hoy puedes pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, de ahora en adelante yo voy a empezar a darte prioridad, voy a empezar a amarte más, voy a empezar a ser un discípulo, no solamente creyente. ¿Has aprendido a sufrir por Cristo? Porque el discípulo del Señor es sufrimiento. En la vida del discípulo, como discípulo vamos a sufrir. Tal vez no estás sufriendo hasta hoy, pero va a haber un momento donde vas a sufrir por ser discípulo del Señor. Tal vez tu misma familia se va a hacer la burla. Tal vez tu misma familia, hermanos, va a empezar a hacer un obstáculo para que tú seas ese discípulo del Señor. Pero, ¿qué importa, hermanos, no? Si nosotros agradamos a Dios, eso es todo lo que vale. No siempre vamos a poder agradar a Dios y a la vez también agradar a todos los demás. La gente no entiende qué es tener relación con Dios, a menos que tenga a Cristo en el corazón. ¿Eres un discípulo que calculaste el costo? ¿Te estás manteniendo firme? ¿O eres de aquellos que has abandonado la carrera y estás ahí, hermanos, haciendo quedar mal la obra de Dios? ¿Qué dicen los demás? ¿Pueden tomar un ejemplo de tu vida? ¿Pueden decir ese hermano es digno de imitar? ¿Pueden decir yo quiero ser como ese hermano? ¿O pueden decir, hermanos, todo lo contrario, yo no quisiera ser como eso? O así son los cristianos, o así son los... Si así hasta ahora tu vida, hermanos, si ha sido hasta ahora tu vida un tropiezo para los demás, tú decides si va a seguir siendo para adelante o puedes cambiar. Hoy puedes comprometerte con Dios y decirle: Señor, perdóname. La Biblia dice: cualquiera que haga tropezar a estos pequeños que creen en mi nombre, dice, mejor le fuera cargar una piedra de molino en el cuello y echarlo al mar, dice. Eso da la importancia, hermanos, que es vivir una vida digna delante del Señor y no hacer tropezar a otros que están empezando la vida cristiana. ¿Por qué no hablas con Dios esta mañana, hermanos, ahí donde estás?
Yo quisiera que nos pongamos de pie un momento, hermanos. Este es un momento muy apropiado para tomar una decisión. Yo no sé, hermanos, cuántos acá habrán que todavía no han dado el paso de ser discípulos. Pero si hay alguien, hermanos, que esta mañana dice, yo quiero ser un discípulo, ¿por qué no pasas aquí adelante y oras delante de Dios y doblas rodillas? O tal vez tú mismo dices, no, yo soy un discípulo, pero no estoy tan bien y yo quiero orar, yo quiero tener ese compromiso con Dios. El altar aquí está libre, hermanos, para que pases y tú puedas doblar rodillas delante de Dios y puedas orar y decirle, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser un discípulo fiel, yo quiero pagar el costo de ser un discípulo. Porque la iglesia, hermanos, se va a mover con discípulos, no solamente con creyentes. La iglesia va a crecer con discípulos, no con creyentes. Porque son los discípulos que van a salir a ganar almas. Son los discípulos, hermanos, que van a empezar a discipular a otros. Son los discípulos que van a dar, hermanos. Son los discípulos que van a ir donde la gente necesita, no los creyentes. ¿Hay alguien que quiere dar ese compromiso de fe? ¿Por qué no pasas aquí adelante y podemos orar por tu vida, hermanos? Si alguien más quiere pasar, puede hacerlo, hermanos. Aquí está el altar abierto para que podamos orar un momento delante de Dios. Él conoce tu corazón. No te dejes de engañar. El diablo vino para engañarnos, pero ¿sabe que si tú tienes un compromiso con Dios de ser discípulo, el diablo no te va a engañar? Porque vas a andar con Él, vas a caminar con Él, vas a recibir la guía de Él. Si alguien más quiere pasar, puede hacerlo mientras oramos. Amado Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana que nos das una oportunidad, Señor, de venir a tu casa, poder aprender de tu palabra. Nos has enseñado, Señor, la importancia de no solamente ser creyentes, sino discípulos, y discípulos, Señor, que puedan pagar el costo. Hay un precio, Señor, que pagar. Tú lo has puesto en tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, a sacrificarnos. Tal vez no podremos ser las personas, Padre, que podamos hacer feliz a nuestra familia y tener las comodidades que necesitaría tener nuestra familia, pero Padre, queremos ser discípulos tuyos. Queremos ser discípulos entregados a ti, Señor. Bendice nuestras vidas. No queremos pensar en el futuro, Señor. No queremos pensar en lo que podemos tener, lo que podemos adquirir. Queremos pensar, Señor, en agradarte, en hacer tu voluntad. Si tu voluntad, Señor, nos lleva a tener bienes, Padre, gracias. Te lo agradecemos de antemano, pero si en tu voluntad está que estemos, hermanos, conformándonos con el sustento, también te damos gracias, Padre, porque queremos hacer tu voluntad, Dios. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí adelante, han doblado rodillas porque quieren ser discípulos tuyos, Señor. Tú puedes estar tocando, Señor, para que se puedan multiplicar los discípulos en esta iglesia. No solamente haya creyentes, sino seamos discípulos del Señor. Obra en cada corazón, Señor, trabaja en cada vida. Que no nos quedemos ahí, Señor. Queremos cambiar este mundo. Queremos transformar este mundo con tu evangelio. Ayúdanos, Padre. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por las visitas. Gracias, Dios. Si alguien todavía no te conoce, Padre, te pido por su salvación. Te agradezco, Señor, esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden volver a su asiento, hermano.